que dice el producto punto. Profe, se ve reducida su pantalla. ¿Sí? Espérenme. ¿Ahí ya cambió o sigue igual? A ver, creo que ya, ¿no? Sí, ok, gracias. Entonces, la definición que vimos la clase anterior fue la del producto punto y vimos algunas de sus propiedades. Y lo importante, pues, es cómo se calcula, ¿no? Que es multiplicar entrada a entrada y sumar esos numeritos y eso me da como resultado el producto punto. Entonces ya vimos su primera aplicación geométrica, que es el cálculo de distancia y distancia entre dos puntos. Eso fue lo que vimos en estas láminas, ¿no? Que estoy pasando. Y vimos cómo calcular, dado un vector cualquiera, el vector unitario que está en la misma dirección que él, pero chaparrito, ¿no? Si este es el vector U, su vector unitario es un vector que mide 1 de magnitud, pero sigue la misma dirección que el vector 1. Y entonces a este vectorcito que va en esa dirección le llamamos U gorrito. Bueno, entonces eso fue lo que estuvimos revisando. Y lo que quiero que revisemos el día de hoy es otra aplicación que tiene el producto punto, que es el cálculo de ángulo entre vectores. En R3 o en R2, eso es como lo vamos a lograr hacer, ¿no? Entonces, fíjense en la figurita que tenemos ahí. Ahí están los ejes coordenados X, Y, Z. Supongamos que tenemos estos dos vectores V representado por esa flecha y W representado por esa flecha, ¿no? Que ese dibujito se hace ahí en el GeoGebra. Y quiero calcular el ángulo que existe entre esos dos vectores, que este ángulo es por lo general descrito por la palabra teta, ¿no? La letra teta, perdón, en el diccionario griego. Y pues para hacerlo, vamos a recordar una de las propiedades o de las identidades trigonométricas más famosas, que se conoce como la ley de los cosenos, ¿de acuerdo? Que está aquí enmarcada. La ley de los cosenos. Esta es una ley que nos enseñan desde la secundaria, se supone, y nos muestra una relación muy importante que hay entre los lados de un triángulo cualquiera, no tiene por qué ser rectángulo, isósceles, equilátero, ese puede ser del tamaño que se me antoje, y el ángulo interno entre esos lados, que les vamos a llamar de manera genérica alfa, beta y phi, como están ahí, ¿no? ¿Cuál es la relación que guardan todos estos lados y esos ángulos? Pues ahí están, y esa es la que se conoce como ley de los cosenos, que A cuadrada es la suma de los dos lados correspondientes, cada uno de ellos elevado al cuadrado, menos 2, el producto de ellos, B por C, coseno del ángulo, ¿cómo le llamamos ese ángulo? Que está enfrente, el opuesto, ¿no? El ángulo opuesto al lado que estamos considerando. Y cada uno de los lados guarda esa misma relación, de tal manera que esa es la que lo conocemos como ley de los cosenos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicarla a esa ley, al cálculo del teta. ¿Cómo quedaría teta? Calcular, bueno, ¿cuál sería la relación que tenemos ahí? Si utilizamos ley de los cosenos, ¿cómo me quedaría la formulita para calcular el ángulo teta? Bueno, pues ahí dice
El que sería el lado A, en este caso, para ese ejemplo en particular, sería la magnitud de W menos B, que ese dijimos que sería el lado del, que representa la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Entre el B y el W. Ese sería, por ejemplo, en mi recuadro, en el triangulito, el valor de A, ¿no? Y del otro lado, lo que tendría que poner, pues sería magnitud de B al cuadrado más magnitud de W al cuadrado, como si tuviera ese triangulito, ¿no? Menos 2 veces magnitud de B por magnitud de W por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy considerando, que en ese caso, pues es el teta, ¿no? Bien. Entonces, de ahí puedo obtener el ángulo teta si tengo todos esos valores, porque si tengo el vector V y tengo el vector W, pues puedo calcular todos los datos que vienen en esa fórmula y simplemente despejar el valor de coseno de teta, ¿no? Pero vamos a involucrar aquí lo que es el producto punto, ¿no? Porque acuérdense que en términos del producto punto medimos distancias también. Y entonces, ¿qué queda como producto punto? Vean, esto es W menos B. Y aquí está el cuadrado. Me faltó aquí un cuadrado, ¿no? Para la formulita. Entonces, ¿cómo era el producto punto? La magnitud. Acuérdense que la magnitud al cuadrado, aquí le voy a regresar tantito para que recordemos. Aquí está. Fíjense, la magnitud de un vector es la raíz cuadrada del producto punto por sí mismo. Por lo tanto, la magnitud al cuadrado de un vector, pues es el producto punto de él consigo mismo simplemente, ¿no? Entonces, esa formulita vamos a aplicarla a la última ecuación que acabamos de obtener, que es esta. Entonces, la magnitud de W menos B es el producto punto de W menos B consigo mismo. Y del otro lado, pues algo similar, ¿no? B punto B más W punto W. Más W punto W menos 2 veces. Aquí voy a dejar estos así. Ahorita van a ver por qué. Por el coseno de teta que nos da. Y a ver, entonces, pues vamos a hacer propiedades del producto punto. Acuérdense que el día de ayer, o la clase anterior, vimos que el producto punto era una operación distributiva. Una de las propiedades que vimos es que podemos distribuir el producto punto. Entonces, fíjense, esta expresión W menos B, producto punto W menos B, lo que me queda es W punto W menos 2 veces W punto B. Para eso nos sirven nuestras propiedades, para poder calcular estas cosas de esta manera. Más B punto B. Y del otro lado queda B punto B más W punto W menos 2 veces magnitud de B, magnitud de W, coseno del ángulo que lo separa. Y pues hacemos álgebra básica, cancelamos este con este, déjenle pongo en rojo. Este W punto W está del otro lado de la ecuación, lo puedo cancelar. B punto B también está en los dos lados de la ecuación, se puede cancelar. Y simplemente me queda menos 2W punto B es igual a menos 2 magnitud de B por magnitud de W por el coseno del ángulo que lo separa. Y ese menos 2, pues me lo chuto, ¿no? Nada más lo cancelo.
lo paso dividiendo o multiplico por -1/2 ambos lados de la ecuación. Y ya tengo la ecuación, la formulita que nos queda acá abajo, que es B.W, el producto punto de dos vectores, o W.B, que es lo mismo, acuérdense que puedo conmutar. Es lo mismo que la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que lo separa. Ya de ahí puedo simplemente despejar teta con la función arco coseno y me queda, esta es la fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil la ecuacióncita esta, pero es muy útil. Esta que tenemos acá es una ecuación que vamos a estar usando hasta el final del curso, porque pues nos ayuda a calcular ángulos y el ángulo siempre va a ser una medida que nos permite establecer ciertas relaciones entre los vectores, ¿no? Entonces, en esta ocasión, resulta que el producto punto, entonces también me ayuda a calcular el ángulo entre vectores. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda en el procedimiento? ¿Algún paso que quiera que les vuelva a explicar? Si no, para hacer un ejemplo. Esta sería la demostración. ¿Todo bien? ¿Nadie necesita que le vuelva a repasar algo? Ah, ¿No? profe, bueno, yo sí entendí, pero pues Sí, podría poner un ejemplo. sí. Pero digamos del procedimiento Ah, ¿alguien no, o tiene sea, algún sí, todo bien. comentario? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo, como dicen, para que quede un poquito más claro, ¿no? Ahí ya lo tenemos preparado. El vector W que sea el vector con coordenadas 2, 0, 2. Vamos a pintarlo, vamos a poner aquí sus coordenadas. Este sería el vector 2, 0, 2. Y el otro vector de acá, el B, que sea el con coordenadas 0, 2, 2. Son dos vectores que los dibujamos y están ahí ubicados en esos puntitos y esa es la flechita que los representa. ¿Alguien por ahí ya me mostró los avances de su programita? Muy bien, lo hace con colorcitos, le hace bien la cuadrícula de esta, pero cuando presenta los vectores, pues no se ven las flechitas. Entonces intenten que se vea la flechita para que se distinga así como estamos viendo de manera geométrica y no se pierda, ¿no? ¿Dónde queda el final de la resultante, por ejemplo? Es importante pues para que tengamos esa referencia. Entonces, esos dos vectores y teta que sea el ángulo que los separa, ¿no? Bueno, entonces, la ecuación que acabamos de demostrar era que el producto punto de B con W es igual a el magnitud de B por magnitud de W por el coseno del ángulo que lo separa. Ahorita vamos a calcular cada una de las componentes y luego ponemos en la ecuación que acabamos de obtener para ver cómo nos resulta, ¿no? Entonces, B.W, ¿cuánto vale? Pues es el producto punto entre esos dos vectores. ¿Cuánto es el producto punto entre esos dos vectores? Pues multiplicar entrada a entrada y sumar esos valores. Que quedaría 2 por 0, 0, más 0 por 2, 0, más 2 por 2, 4. Ese es el producto punto. ¿Cuánto vale la magnitud de B? La magnitud de B es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, perdón, lo voy a poner de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Acuérdense que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, ¿no? Entonces aquí quedaría 4 más 4, 8 raíz de 8. Magnitud de W, pues tiene las mismas componentes, ¿no? Ubicadas en otro sentido, pero son las mismas. Entonces aquí nos queda raíz de 8. Por lo tanto,
¿Cuál es la ecuación que guardan estos números en común? Pues que 4 es igual a raíz de 8 por raíz de 8, porque ese sería u por b o b por u de un lado de la ecuación y del otro lado es el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo que los separa. Y entonces raíz de 8 por raíz de 8, pues eso es un 8. Pasa del otro lado como coseno de teta igual a 4 octavos, o lo que es lo mismo, un medio. Y pues por ahí retomamos la ecuación esta que está aquí, y simplemente sería calcular el arcocoseno de un medio. Que pues, ¿cuánto es el arcocoseno de un medio? Como, no lo sé, como 60, 70 grados, ¿no? No recuerdo bien. Pero bueno, ese es el ángulo en radianes de estos dos, entre estos dos vectores. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente sustituimos cuánto vale el producto punto, cuánto vale la magnitud de cada uno de ellos y multiplicamos por el coseno del ángulo y nada más despejamos con la función trigonométrica inversa, arcocoseno, el valor del ángulo, ¿no? Pues no traigo mi calculadora, pero ahí no, ahorita lo hacemos en el matemática, ¿no? Y bueno, entonces esa va a ser nuestra formulita que vamos a estar usando para muchas aplicaciones donde tenga que ver el ángulo. Entonces, ¿alguien tiene algún problema con Todos le entendieron cuál es el procedimiento para hallar el ángulo entre vectores? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ya podemos, como ya tenemos una forma de medir el ángulo, ya sabemos cómo obtener el ángulo entre dos vectores. Vamos a recordar los conceptos de paralelismo y ¿cómo se llama? El paralelismo y perpendicularidad, ¿no? Acuérdense, podemos pensar este vector lo pinto de otro color. Voy a pensar este vector U acá. ¿Y qué significa que otro vector P sea paralelo a él? En términos de lo que hemos estado estudiando, pues más o menos es que siga la misma dirección que el vector U, ¿no? Ese sería un posible vector paralelo, es decir, que en términos de lo que hemos estudiado previamente, pues es que no se, si los puedo hacer flotar, pues que no se toque, ¿no? Que no se crucen sus prolongaciones. Podría ser en ese o en el otro sentido también. Recuérdense que puedo pensar mi vector que anda flotando, ¿no? Entonces, esos son los casos de paralelismo. Y el otro caso de perpendicularidad, pues es el que está en el dibujito, que se ve mejor, ¿no? Si tengo el vector B y tengo el vector W, estos dos vectores van a ser perpendiculares y el ángulo que forman entre ellos dos es de 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios radianes. Entonces, ¿cómo lo podemos medir en términos del producto punto el paralelismo o la perpendicularidad? Bueno, pues es bastante fácil porque, a ver, vamos a hacer el análisis aquí rapidito. Para que sean paralelos, ¿cómo tiene que ser el teta? ¿Cuál es el ángulo posible para que dos vectores sean paralelos? Hay dos posibilidades, ¿no? ¿Cómo? El ángulo teta que mide entre ellos dos, ¿cuánto vale? 0 grados. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que valga... Lo mismo. No, lo mismo no, porque podrían ser, por ejemplo,
180. 80 grados, ¿no? Que son pi radianes. Entonces, esas son nuestras dos posibilidades para que un angulito, más bien dos vectorcitos sean paralelos. Y entonces vamos a trasladarlo al coseno. Si teta vale 0, 80 grados, 180 grados, ¿cuánto vale el coseno de teta? Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1, ¿no? 1. 1, ¿no? Es una de las propiedades del coseno. Y coseno de menos 180, ¿cuánto vale? Perdón, de 180. Menos 1. Coseno de 0 es 1 y coseno de pi es menos 1. Recuerdan la grafiquita, ¿no? Entonces, esa sería nuestra condición. Y entonces, fíjense, ¿cuál es la relación en la formulita U.B igual a magnitud de U por magnitud de B por el coseno del ángulo? Esa es la que hoy estamos trabajando, ¿no? Entonces, si el ángulo resulta de 1 grado, perdón, de 0 grados, pues entonces el coseno de teta vale 1 y entonces automáticamente U.B tiene que ser la magnitud de U por la magnitud de B por 1, ¿no? Que ya quedaría así. Entonces, cuando notemos que el producto punto entre dos vectores es igual a al producto de las magnitudes, automáticamente esos dos vectores son paralelos. No hay que hacer más, ¿no? Eso por un caso. Y por otro caso, por el otro lado, también puede pasar que U.B sea menos, bueno, sí, magnitud de U por magnitud de B por menos 1. Es decir, que si yo calculo U.B y lo multiplico y calculo a su vez magnitud de U por magnitud de B y nada más difieren en un signo, pues entonces simplemente es el segundo caso que estamos estudiando acá, que estamos escribiendo acá. Estas dos ecuaciones las puedo agrupar en una sola, que es valor absoluto de U.B sea exactamente el valor del producto de las magnitudes. Entonces, cuando esto suceda, tenemos que los vectores son paralelos. Entonces, antes de estudiar el caso perpendicular, vemos un ejemplo para que vean por qué está pasando eso, ¿no? Entonces, esa es la condición. Dos vectores son paralelos si cuando calcule su producto punto y tome su valor absoluto, es lo mismo que el producto de las magnitudes. Por ejemplo, consideren el vector 2, menos 2, 1. Que ese sea nuestro vector U. Y consideren nuestro vector V como el vector menos 4, 4, menos 2. Que sea nuestro vector V. Y bueno, vamos a calcular su producto punto. ¿Cuánto es U.B?
Les puse gorrito, pero no tiene por qué tener gorrito si no es unitario. Entonces, ¿cuánto vale U punto B? Pues simplemente es 8 por más menos 8 más menos 2. Esto queda como menos 18, ¿no? El producto punto. Y el valor absoluto de ese producto punto, pues es 18. Ahora, calculemos la magnitud de cada uno de esos dos vectores. La magnitud de U, pues es raíz cuadrada de 4 más 1, que es raíz cuadrada de 9. Y calculamos la magnitud del vector B, que es raíz cuadrada de 16 más 16, 32, más 4, 36. Entonces, en el de arriba es 3, el de abajo es 6. ¿Y cuánto vale el producto de la magnitud de U por la magnitud de B? Pues es 18, ¿no? Que coincide con el valor absoluto de U punto B. Y entonces, la propiedad geométrica o la característica geométrica entre estos dos vectores es que son paralelos, ¿no? Porque acabamos de demostrar que si dos vectores, su producto punto en valor absoluto es lo mismo que el producto de las magnitudes, automáticamente son paralelos, ¿no? Y ahí hay otra condición. Cuando dos vectores son paralelos, pues cuando uno es múltiplo del otro, que es una equivalencia de lo que acabamos de demostrar. ¿De acuerdo? Entonces podemos usar esta situación para demostrar que dos vectores son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro, o la ecuación que acabamos de obtener acá abajo, ¿no? Que el producto de sus magnitudes es el valor absoluto del producto punto entre esos dos vectores. Entonces, ya tenemos cómo determinar si dos vectores son paralelos o no. Y ahorita nada más vamos a ver cuál es la condición para que sean perpendiculares, que es que, pues para que el ángulo sea perpendicular tiene que ser de 90 grados. Y pues ya, el coseno de 90, ¿cuánto vale? Coseno de 90 grados o pi radianes es 0. Por lo tanto, U es perpendicular, así se escribe perpendicular a B. Si solo si U punto B es igual a 0, porque U punto B siempre es la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Si el coseno del ángulo vale 0, pues automáticamente su producto punto tiene que ser 0, ¿no? Entonces, esa es una forma de calcular rápidamente o ver que dos vectores sean perpendiculares, es que su producto punto sea 0. Entonces, esta es la condición de vectores perpendiculares. Es decir, que el ángulo en que formen entre ellos dos sea de 90 grados. Entonces ya ahí tengo un primer ejemplo de perpendicularidad, que si consideramos W con coordenadas 1, 0, raíz de 2, y V que tenga coordenadas menos 2, 1, raíz de 2, entonces estos dos vectores son perpendiculares, ortogonales, también es otro sinónimo, es lo mismo. Pues cuando calcula su producto punto, pues nos queda 1 por menos 2, 0 por cualquier cosa, 0, y raíz de 2 por raíz de 2 nos quedan 2, menos 2 más 2, 0. Por lo tanto, si hacemos el dibujito entre esos dos vectores, el ángulo que guardan entre ellos es de 90 grados. Su producto punto tiene que ser 0.
¿Ok? Entonces, déjenme... Ay, perdón. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Cómo determinar cuándo dos vectores son paralelos y cuándo dos vectores son perpendiculares? Pues ahí están las cajitas al final de lo que hay que checar nada más. Numéricamente es lo único que necesitamos saber, que se cumplan esas dos cajitas. Si no se cumplen, pues no son, tendrán un ángulo diferente al de 90 o de 0 grados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, relacionado con los ángulos, vamos a ver otro concepto que es el de los cosenos directores. ¿Qué es eso? Ahora puedo regresar tantito. Sí, 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 sí. Ustedes me dicen si quieren que se quede un poco más o... Oh, gracias. Ujú. ¿Se puede mostrar si son perpendiculares o paralelos con el vector unitario? Calculando sus unitarios de cada uno. Sí. Sí, podríamos igual primero calcular sus unitarios y luego ver si se cumple la condición. Pero no es necesario porque aunque guarden la misma dirección, aunque estén gigantes, el ángulo entre ellos no va a cambiar. Por ejemplo, esa es una técnica que se usa mucho para calcular la distancia entre estrellas. O sea, aquí en la Tierra no podemos calcular la distancia física, ¿no? Con respecto a las dimensiones o a las direcciones en que se encuentran las estrellas. Pero siempre podemos calcular el ángulo que hay entre ellas. Entonces, con ese angulito y teniendo algunas consideraciones, algunas mediciones, podemos calcular la distancia de aquí a allá o etcétera, ¿no? Entonces, ese angulito, pues, no importa el tamaño de los vectores, ese siempre se va a poder calcular. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Uh-huh. Entonces, vamos a ver ahora unas formulitas que se conocen como cosenos directores, que también nos ayudan a describir nuestro vector de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a esa parte. Consideremos nuestro vector genérico A, ahí flotando en el espacio, y vamos a calcular los ángulos que haga, dejen hago el dibujo aquí un poquito más grande. Ese es el espacio XYZ. Y considero mi vector A que le estoy llamando ahí, ¿no? Y entonces vamos a medir o vamos a calcular los ángulos que haga con respecto a los ejes, con respecto al eje X, con respecto al eje y con respecto al eje Z. Creo que ahí está mal dibujado el ángulo alfa, ¿no? Yo quiero los ángulos respecto a los ejes, no respecto a este dibujito sirve para coordenadas esféricas, no para el que estoy buscando. Pero le voy a llamar igual. Que sea el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, que son los ángulos que hace el vector A respecto a los ejes, el X, Y y Z. Pero ya en la clase anterior vimos que hay unos vectores muy particulares que viven sobre los ejes. Sobre este eje vive el vector Y, sobre este de acá vive el vector J, y sobre el Z vive el vector K, ¿no? Entonces, ¿cuál es vamos a ponerle componentes W1, W2 y W3 a mi vector A, por ejemplo? ¿Cómo puedo calcular
por ejemplo, el ángulo alfa. Fíjense, para el ángulo alfa, la relación que tenemos es que el producto punto entre el vector y, que es el vector unitario, por el vector a, tiene que ser el producto de las magnitudes, magnitud de i, por la magnitud de a, por el coseno del ángulo que lo separa, ¿no? Que en este caso es alfa. Y entonces, con esa formulita, yo podría calcular cuánto vale alfa, ¿no? Haciendo lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Pero todavía se facilita aún más, porque ¿cuánto vale el producto punto de i? Que, acuérdense que i tiene coordenadas 1, 0, 0. ¿Cuál es el producto punto de i con a? Si a tiene las coordenadas W1, W2 y W3. Pues es simplemente nada más la primera componente, ¿no? W1. Y del otro lado, pues nada más es ¿cuánto vale la magnitud del vector unitario i? Pues es unitario, tiene magnitud 1. Por la magnitud de a, por el coseno del ángulo que lo separa. Por lo tanto, vean, acabamos de tener una formulita muy fácil, que es que el coseno del ángulo que separa esos dos vectores, que el coseno de alfa, es igual a la primera componente de mi vector entre la magnitud de mi vector. Que son las formulitas que tenemos ahí dibujadas, ¿no? Entonces, esos numeritos son a los que les vamos a llamar los cosenos directores de mi vector. Cosenos directores de vector. Ahora hacemos un ejemplo, pero entonces es muy fácil en términos, dado un vector, cuáles son los ángulos que hace respecto a los ejes. Lo voy a poder calcular con estas formulitas, ¿no? Y el coseno de cada uno de esos ángulos le vamos a llamar cosenos directores. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí a continuación. No le hagan caso, está medio choco el dibujito. Los ángulos que estamos calculando son esos que están ahí. Por ejemplo, sea A, el vector con coordenadas 2, menos 3, 4. Y me pide calcular ángulos respecto a los ejes. Entonces, vean, las formulitas que están enmarcadas ahí, lo que me dice es, pues primero tienes que calcular cuánto vale la magnitud de A. La magnitud de A es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que serían 4 más 9 más 16. Eso es, 4 más 9 son 13, más 16, 29, ¿no? Sería la raíz de 29. ¿Ok? Y fíjense, lo que acabamos de demostrar con el ejemplito que les puse ahí, y lo mismo se puede hacer para el coseno de beta y para el coseno de gamma. Lo que tenemos es que el coseno del ángulo que haga ese vector respecto al eje X va a ser igual a 2 entre la raíz de 29, ¿no? Donde alfa es el ángulo que hace ese vector respecto al eje X. Luego beta, coseno de beta, es igual a menos 3 entre raíz de 29. Y finalmente, coseno de gamma es igual a la componente donde está el 4 sobre la raíz de 29. Estos tres numeritos son lo que llamamos cosenos directores
Y si ya quiero calcular alfa, beta y gamma, pues simplemente aplico función arcocoseno y obtengo esos valores de alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Pero ahorita nada más estamos llamándole a esos ángulos, a los cosenos de esos ángulos, los cosenos directores. Porque se obtienen de multiplicar producto punto cada una de los vectores unitarios en los ejes por el vector en cuestión, y de ahí rápidamente podemos despejar el ángulo que requerimos, ¿no? Entonces ya ese ángulo queda determinado por esas formulitas. Pero también se observa una relación que guardan estos tres numeritos. Ay, perdón. A ver, este es un ejemplo. El vector 4, 5, 3. Sus cosenos directores, pues ahí están. Con la formulita que acabamos de hacer. Y nos quedarían que sus ángulos respecto a los ejes son 55 grados, 44 grados y 64 grados, ¿no? Aquí está ubicado el vector 4, 5, 3. Y ya ven por qué es importante la flecha, porque si no, como que se pierde. Es un ejemplo nada más. Y fíjense, dejen ver si puse aquí no puse la relación, pero la relación que guardan esos tres numeritos es la siguiente. Coseno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, pues es por un lado W1 entre la magnitud de W al cuadrado, porque esos son cada uno de los cosenos directores, ¿no? Simplemente estoy sustituyendo la formulita que tenemos anteriormente y así nos queda esto. Ahí me equivoqué. Magnitud al cuadrado. Y simplemente hacemos ahí 1 entre magnitud de W al cuadrado, un poquito de álgebra, y arriba me queda W1 al cuadrado, más W2 al cuadrado, más W3 al cuadrado. Y eso pues es, lo que quedó arriba es magnitud de W al cuadrado. Entre la magnitud de W al cuadrado, eso es un 1. Y pues ya teníamos esa relación, porque pues al final lo que estamos obteniendo es el vector unitario en la dirección W, ¿no? Porque estamos dividiendo entre la magnitud del vector cada una de sus componentes, y eso es lo que habíamos visto, era la fórmula. Déjenme regreso tantito, ahorita me regreso para acá. Pero esta cajita que tenemos, fíjense, es W1 entre magnitud de W. Esa es la componente de mi vector unitario que va en la dirección W. La componente 2 sería esta y esta sería la componente 3. Por eso es que el cuadrado, la suma de esos cuadrados nos da 1, pero pues es una relación que establecemos en los cosenos directores, que es la suma de sus cosenos directores elevados al cuadrado, nos da como resultado 1, ¿no? Que es una propiedad. Entonces, a ver, ahorita hago un resumen de las laminitas que acabamos de ver y empezamos a ver algunos ejercicios para que ustedes se sigan con otros, ¿no? Si tiene alguien alguna duda de esta parte, coméntenla y ya la podemos ver. Si no, ahorita hago el resumen y ya le empezamos a ver algunos ejercicios. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, profe. Gracias. A ver, vamos a hacer el resumencito. Empezó desde acá. Recordamos la ley de los cosenos de la secu. Esto lo vimos en secundaria. O debimos de haberlo visto en secundaria.